mucho durante los enlaces de comunicación que se van teniendo. Desgraciadamente, al haber problemas eléctricos, problemas a veces hasta de internet, llega a ser muy inestable la situación de tener conectados en perfecto estado los dispensarios, mantener las conexiones de una forma correcta, de una forma idónea, donde podemos trabajar libremente. En este caso, muchos de los enlaces de comunicación de los dispensarios contra el control volumétrico tiene que ver o son derivados por malas conexiones que hay en las estaciones, por una falta de mantenimiento de los mismos. Las fallas a veces llegan a causar el que no se registren ventas en los dispensarios o desde los dispensarios y que la transacción no finalice o no se termine. O a veces, aunque llega a finalizarse, no llega a registrarse y eso llega a afectar grandemente cuentas en totalizadores, las no autorizaciones en ventas o créditos en las flotillas y obviamente por problemas eléctricos o interfaz de comunicación. Siempre es importante, recuerden, dar un mantenimiento correcto. Ustedes tienen pólizas de servicios donde obligan a la parte de sus proveedores de control volumétrico a estar haciendo revisiones e inspecciones. Fallas en la comunicación, cambiarlos de canal. En el caso de este tipo que estamos viendo, es una interfaz de comunicación hacia los equipos Gilbarco. Cada par va señalado hacia un punto o hacia un canal, como ellos los marcan. Los canales son esos cuadritos en blanco que vemos con dos puntitos plateados, que son los tornillos donde entra un par de cables, que es el cable rojo y el cable negro. Muchas veces pueden cambiar de color, a veces es otro tipo de material. Recuerden que el hacer el uso correcto de este tipo de material o de este tipo de cableado hacia las líneas nos va a ayudar a tener una mayor robustez en la comunicación que se llega a tener. No siempre va determinado nada más del cable. Tienen que haber fallas eléctricas, fallas en la comunicación, fallas en la batería también de los equipos. Me ha tocado encontrar equipos que ya llegan a presentar fallas, han aguantado muchas descargas y ya se refleja hacia otras zonas este tipo de problemas. Los equipos tienen un alcance, tienen una protección, pero a veces si no están instalados los equipos que los protegen adecuadamente, no se hace un mantenimiento acorde a este tipo de situaciones, es como nos llegan a afectar y como nos llegan a perjudicar en gran manera. La idea principal es que se puedan dar mantenimientos a estos equipos. Una, ya sea por parte de ustedes hacia los equipos de interfaz, y la sugerencia más fuerte, que lo hagan directamente el proveedor de control volumétrico. Recuerden que ustedes tienen una póliza contratada con el control volumétrico donde ampara desde respaldos, mantenimientos, limpiezas, inspecciones, respaldos en las transacciones, bases de datos, almacenamiento, servicios donde a veces llegan a pasar que se pierden transacciones, si necesito correr algún programa para encontrar alguna transacción perdida. Todos esos tipos de trabajo no nada más están para soporte técnico en asistencia remota. Perdón. Las actividades que van a detallar cuál es el alcance de su póliza solamente lo van a saber ustedes y el proveedor. Recuerden que su póliza del control volumétrico tiene que ver directamente con toda la información que va a salir del dispensario hacia el control volumétrico. También del equipo de telemedición, Viderrub, Enco, Inco, Vider, Evo, AutoStick, todos los equipos de equipo de telemedición que van relacionados hacia esos puntos nos dan la certeza de la comunicación. Si yo encuentro problemas o errores, a veces, como decíamos, me va a marcar algún error de comunicación, un error 50, un error hacia este tipo de situaciones, lo vamos a ver relacionados hacia acá. Es importante también que recuerden que muchas de las cosas que vamos a estar relacionadas a ver hacia los aspectos importantes, donde van a verse reflejado, efectivamente nos arrojan errores en pantalla que podemos saber si se quedó mantenida una manija al momento de activar la bomba, si se pasó el tiempo de los presets, si realmente los dispensarios estaban en algún tipo de situación donde requieran reinicio, si hay algún tipo de falta en la comunicación de los enlaces con las interfaces, y cada uno de ellos se van a poder ir diagnosticando.
A veces también los errores, como ya tienen información trabajada o están funcionando de una forma donde no siempre se hacen de forma adecuada, vamos a presentar situaciones donde se lleguen a mostrar o a ejemplificar errores muy, muy graves sobre las situaciones que estamos reflejando. Esta foto que les pongo es, por ejemplo, de un drenaje o de una tubería. Si se dan cuenta, ni siquiera está entubada adecuadamente. Muchos tubos o muchos cables están sueltos. Aquí había un problema de empalmes, eran 6 empalmes en el cableado y ellos presentan una comunicación muy, muy lenta desde que descuelgan una pistola hasta que llega en sí la transacción. A veces descuelgan una, descuelgan 2 veces hasta que autoriza. Obviamente, si yo no corrijo este tipo de errores, el primero que se va a dar vuelo en querer cerrarnos la estación va a ser Profeco. Estamos detectando un error, hay una baja de comunicación, una baja señal de comunicación y lo detectan hasta en las bitácoras, pero no hacen nada correspondiente para hacer este tipo de situaciones. Son zonas que pueden tener problemas para tener una comunicación idónea. Vamos a ver que aquí los cableados tienen que ser de forma independiente y de las marcas que están utilizando. A veces estos son uno de los mayores problemas dentro de los tiempos, el deterioro que sufren, una falta de identificación. Marcar o identificar este tipo de cableados ha sido un problema porque aquí en el caso de esta estación, los registros eran muy pequeños, los fueron haciendo más pequeños y obviamente esto hace que haya muchos cables sueltos, hay cables que ya fueron cortados y que ya no se saben hacia dónde van. Simplemente uno intenta jalarlos desde aquí o del cuarto eléctrico y no se pueden, están embarañados o están hechos bola y obviamente cuesta identificarlos. Obviamente hay equipos especializados que ya nos ayudan, pero a veces no quieren ni siquiera hacer una reparación adecuada poner tu tablero acorde a sus necesidades, porque obviamente esto va evolucionando y esto va cambiando. Va a ocasionar que esto disminuya la vida útil y obviamente una mala calidad en la señal o en los enlaces de comunicación. Así también recuerden que los dispensarios pueden ser completamente nuevos, recién salidos de la fábrica, pero si estas fallas o estas condiciones se presentan, pueden ir dañando eléctricamente su electrónica, resultar en costos elevados para sus reparaciones, pueden tener cierres parciales si no me autorizó, si no me respetó la programación, si se pasó del preset autorizado al momento de estar jarreando, si no hizo un jarreo adecuado, a pesar de que esté calibrando, a pesar de cambiar un medidor, a pesar de cambiar una válvula, hacia dónde está dirigido los daños que se están haciendo. Un cierre parcial o una sanción económica en caso de una inspección va a resultarles más caro que hacer un adecuado cableado e identificación de cada uno de ellos. Realmente, si ustedes saben que tienen problemas, ¿sabes qué? Levanté la leva y no borró en ceros. La volví a levantar, sí la borró, pero no autorizó. Pero ya la tercera ya lo pasó. Ok, o sabes qué, vinieron y el preset no lo respetó, no, pues no lo oprimieron bien el enter, no, ya no está funcionando el teclado, no están haciendo un uso adecuado los trabajadores, mientras son una situación de error humano o error del equipo, me trae y me acarrea problemas. Si yo tengo problemas de ajuste en las situaciones con el control volumétrico de que no esté detectando ventas como tal, las transacciones, las devoluciones, los jarreos, los problemas se me van aumentando y lo sigo haciendo de forma manual. Tengo un equipo súper robusto para el trabajo que tengo en la estación. Vendo muchísimo, ¿sí? Tengo una buena clientela, pero la comunicación es muy mala. Eso también ocasiona que los clientes busquen otras situaciones hacia donde lo están haciendo. El servicio, la atención y la calidad juegan un papel muy importante, pero si estos problemas se acrecentan, hacen más lento, ustedes lo saben, el cliente cuando va con ustedes a cargar, casi ya quieren que tengan la factura lista. Por eso cuando les dicen, oye, cárgame lleno, ¿sí? O cárgame 30 litros, tengo casi el tanque vacío. Sí, señor, tengo que esperar hasta que cargue para cobrar. No, yo sé que sí cabe. Y cuando no cabe o no se puede ingresar, ahí es un problema. Ahora a eso, aquéjenle situaciones de malos enlaces de comunicación,
fallas en el control volumétrico por no darles un buen mantenimiento, problemas eléctricos, tormentas eléctricas, lluvias, alta estática en la zona donde están ubicados, o simplemente, aunque sea un dispensario nuevo, unas conexiones de este tipo que me lleguen a perjudicar. ¿Hasta dónde va mi responsabilidad? Porque el dueño me va a decir, pues es que tienes dispensarios nuevos, yo no sé por qué fallan. Señor, las fallas son del cableado, de la parte electrónica, de la parte eléctrica, de la parte del tablero, de la interfaz de comunicación, del control volumétrico, o simplemente el dispensario no está correctamente instalado y hace cosas que no debe. Entonces, recuerden que los dispensarios son equipos trabajando 24/7. Si las computadoras, los celulares, las tablets se ciclan, las mismas TPBs o las terminales POS se ciclan, ahora imagínense un equipo que está trabajando 24/7, manda y manda información, transacción tras transacción, cierres, aperturas, descuelgan, autorizan, calibran, cambio de precios, toda la información que tienen almacenada. Sí, este tipo de situaciones, tanto en una estación como en la otra, sí se puede tomar a sugerencia a veces apagarlo, prenderlo, volver a reiniciarlo. Un reseteo nada más es apagar y prender, un reseteo sencillo. Y siempre que se hagan estas actividades nos va a ayudar también a mantener en mejor forma la comunicación de los equipos. Obviamente, si a esto no se puede ver en una situación de interfaz de comunicación de cableados, esto no es perjudicial. Los equipos nos van a dar un 10, pero si las conexiones son un 5, obviamente por puro promedio no nos da el trabajo adecuado. Este tipo de situaciones a largo plazo obviamente van a afectar en que haya descargas eléctricas, que no refleje las ventas acorde a lo que estamos necesitando, que la autoridad determine que aunque yo tengo los equipos más nuevos para cumplir ahora con los volúmenes, con el SAT, con lo que me pide, que son más estrictos, ¿qué creen? El problema no va a ser el dispensario Gilbarco. El problema va a ser un problema de comunicación, un problema de interfaz o un problema de conexiones. Este tipo de conexiones todavía las seguimos encontrando, ¿sí? Estas son tuberías que apenas nos encontramos en una estación de servicio. Los empalmes que están ahí ya no tenían, en uno de los extremos, ya no tenían cinta de aislar. Obviamente, si están de esta forma, no se les está dando limpieza, no se les está haciendo un adecuado servicio a lo que se tiene, no nos van a dar los resultados que estamos necesitando. Tenía en esta tubería nada más del contenedor hacia arriba, tenía 3 empalmes. Obviamente sí te puede servir, pero sí hay pérdida de comunicación. Ahora la comunicación que hay en la parte eléctrica, los voltajes que se manejan, han disminuido ante las comunicaciones anteriores. Ahora es más fácil a veces comunicar cuando el cable es directo, que siempre es una sugerencia, pero obviamente se han adaptado a las necesidades, sobre todo cuando la estación ya tiene tiempo trabajando en este tipo de aspectos. Imagínense los daños que puede causar este tipo de empalme que ya tiene todo desprendido, todo en mal estado. El día de mañana que se zafe un cable o que se troce un cable porque ya no está aislado por la humedad, por cómo fue amarrado, nos puede causar que simplemente ya no autorice. Y en el tiempo que nos va a llevar, sí lo pongo en modo manual, sí reviso las uniones, sí me voy al cuarto eléctrico. Una revisión o una inspección que puede pararme o detenerme la venta un tiempo, o durante una inspección de Profeco, o durante una inspección hasta de ASEA, cuando llegue a ver si los medidores funcionan correctamente. Por eso es importante que toda la comunicación que va a los dispensarios sea adecuada. A esto va aunado la siguiente foto. Estábamos encontrando en ese registro el cableado que nos da y nos topamos con esto. La tubería eléctrica estaba humedecida, no tenía ya la rosca una buena calidad, ya tenía mucha tierra, como lo llegan a ver ustedes si lo ven más cerca en su pantalla, desde su manual van a observar los restos de tierra, los restos de metal, los restos de óxido que se tienen, y ven tan solo cómo va trenzado el cable de una forma que va subiendo hacia el dispensario. Este tipo de servicios y de trabajo, imagínense cuándo fue la última vez que se les dio mantenimiento. Se tuvo que destapar un tubo de estos eléctricos Titiflex con un
tu pedazo de tubo de PVC para no rasgarlo y sacar toda la tierra que tiene. Para empezar, esta tierra de dónde está pasando. Se supone que todo viene entubado, ¿sí? ¿Por dónde está pasando esta tierra, esta humedad, estos insectos que llegan a ser perjudiciales para la comunicación que hay hacia los dispensarios? ¿Qué pasa si entra realmente un roedor y determina que no, que se está mordiendo un cable, que está afectándolo? Si se dan cuenta, del otro lado del extremo era el registro que les presenté hace un momento. ¿Qué pasa en este caso? El registro no tiene tubería, entonces en cualquier lado donde ya esté picada la tubería puede haber presencia de residuos de agua, de residuos de combustible, de residuos hasta de anticongelante, productos limpiadores de los que ocupan para lavar los pisos donde se estacionan los coches, y eso está influyendo en todos estos detalles, en todos estos problemas acordes a lo que estamos teniendo. Si yo no tengo un mantenimiento acorde y adecuado, el problema que vamos a ver reflejado siempre va a ser del extremo del dispensario. Nunca vamos a ver el extremo de que sea una mala conexión. Si les ha tocado a veces con los de control volumétrico o con los proveedores de dispensario que dicen, no, ese problema no es del dispensario, ese problema es control volumétrico. Y hablas con los del control volumétrico, pues mira, yo hago mi demo y hago mi versión, monto la base de datos que tú tienes, hago los ejercicios aquí en la oficina y me salen bien. Ese problema es del proveedor, pero aquí hay un trabajo en medio muy importante, que es quien les hace el trabajo y las manos de obra en los enlaces. Cuando llega a ver este tipo de situaciones, ahí es donde podemos determinar si se mantiene la calidad de un equipo Gilbarco o se disminuye la calidad y la vida útil. Este tipo de trabajos, servicios en los cuartos eléctricos, servicios en las tuberías, son grandemente valorizados, son muy importantes y llegan a ser ampliamente recomendables. En su estación, ¿quién ha revisado, quién ha destapado, quién ha quitado el compuesto, el sello, para ver si no tengo humedad, si no tengo agua, si no tengo producto dentro de los canales o de las tuberías? Sí, ¿qué pasa si yo pierdo un enlace? Oye, Ricardo, ¿sabes qué? Perdí 2 ventas el día de hoy. Ya lo sumé contra los mecánicos y pues le falta el despachador. Pero ya habla el control volumétrico, va a hacer una corrida donde me detecta porque me faltan los consecutivos de los tickets. Es más trabajo el que están haciendo por una falta de mantenimiento y seguridad. Y si a esto todavía, oye, ¿sabes qué? Pues aquí no puedo jalar el cable, córtalo y ponle uno nuevo. Sí, pero necesitamos limpiar, acondicionar las tuberías para que los servicios se hagan adecuadamente, para que las tarjetas con las versiones aprobadas, los nodos de puerta, los CPUs, hasta las válvulas, funcionen adecuadamente. Si a veces una basura que haya en el medidor que esté causando algún error, parece que daño las válvulas, marca un error en los pulsador, marca un error de enlace, se perdió la comunicación y llega a haber un cierre más o menos temporal en estas situaciones. ¿Qué va a pasar y hacia dónde va dirigido? En el caso de ustedes, les puedo preguntar si alguien sabe, presentó errores, no necesito detalles, pero ¿cuáles son errores que han detectado durante la comunicación de su control volumétrico con los dispensarios Gilbarco? ¿Hay alguien que me pueda apoyar con alguna referencia que le haya pasado? Puede hacerlo en el chat o puede abriendo su micrófono y levantando su mano. Ricardo, me dije, voltaje correcto de dispensarios también es un factor. Sí, en algunas situaciones, Ricardo, cuando ya los dispensarios eh, tienen tiempo trabajando, a veces el voltaje sí es un factor muy importante porque a veces la interfaz de comunicación no manda el voltaje suficiente o correcto o llega a haber una pérdida de voltaje desde que se manda a la línea y sí llega a haber una pérdida de información. Me ha pasado con 2 controles volumétricos. Sí, sí llega a ser un problema. ¿Alguien más? Muchas gracias, Ricardo, que amable. Nadie ha tenido una pérdida de información, pérdida de ventas, pérdida de
alguna transacción o transacciones que no se reflejen en alguna flotilla, en alguna venta normal. Ulises me dice, falla en la tarjeta RC232. En el caso del equipo de telemedición, Ulises es la referencia, me imagino. Es pregunta. Sí, efectivamente, también llega a pasar en este equipo de situaciones. Si también hay alguna falla, esas tarjetas también se llegan a dañar. Todo el problema de todas las tarjetas más actuales y más modernas es que, como bien menciona Ricardo, los voltajes juegan un punto muy importante. A veces hay fallas dentro de sus bitácoras, ahorita lo vamos a ver. Hay fallas pequeñitas que detectan variaciones en el voltaje. No nos llega a causar error, pero sí llega a reflejarse. Ahorita vamos a ver para que lo puedan detectar. Y el problema de las tarjetas nuevas es que son muy susceptibles a las variaciones de voltaje. Ahora sí, recuérdense, antes los celulares que ahora sí se caían, se golpeaban, aguantaban todo, hasta unas descargas más grandes eléctricas, y ahorita nada más hay equipos que le pones un cargador diferente, de diferente voltaje, de diferente carga, o algún equipo chino que le pongas un cargador de energía de carga rápida y se vuela, se cicla, se traba y hasta ahí llegó, se llamaba y ya no da ni para atrás ni para adelante. Es importante que consideren estas situaciones. ¿Cuándo fue la última vez que se llevó una inspección eléctrica necesaria, que se revisó de punta a punta el enlace de los dispensarios y saber si tengo empalmes, si son válidos, si es el calibre, lo que estamos necesitando? ¿Ok? Paso a la siguiente lámina. Este es un ejemplo de un sistema de control volumétrico donde estamos viendo transacciones. Aquí en particular me lo puse en un turno donde estamos enlazando bombas y estamos enlazando cada una con las transacciones que vamos a ver a continuación. Ahí vamos viendo la bomba, el ID de configuración que son consecutivos que tengo enlazados y que van saltando. Me van a decir, ok, tengo el 31, el 32, el 39. Recuerden que los consecutivos son por despachos indistintamente del producto. Aquí tienen 4 bombas, 3 de gasolina y un diésel, y van sumando de donde se van realizando. Aquí tenían el problema que se enlazaba y casi cada hora y media se perdía la comunicación. A esa hora resulta que tenían que hacer una tarea de respaldo de las ventas y se empataban y no les alcanzaba a utilizar. Antes, cuando los equipos eran más rústicos o más rudos, vamos a decirlo así, en esa situación se podían enlazar comunicaciones de una forma más fuerte o había enlaces más fuertes. Ahorita es la RS232. Antes, hace mucho tiempo, había una comunicación que era la 485, que era un poquito más robusta y soportaba más. Los equipos han cambiado y han mejorado, no nos podemos quedar atrasados, pero también es importante actualizar cableados, actualizar equipos, porque les digo, pueden tener ustedes el coche más bonito, pero con un motor inservible. Entonces aquí pasa lo mismo, tienen un equipo Gilbarco que me van a decir, yo les puedo preguntar, de todos los dispensarios que tienen en su estación, ¿cuándo los ha fallado y qué fallas han presentado? ¿Quién me puede decir qué falla, aparte de la que me comentó Ricardo, sobre estas situaciones, tienen realmente problema grave con Gilbarco? Coméntenme, por favor. Suriel me dice, tengo pérdidas en el despacho. Sí, Suriel, es uno de los puntos en común, pero si te puedo preguntar, Suriel, ¿es en todos los dispensarios? ¿Es solo un lado? Y, ok, me aparece en el dispensario y no me aparece en el volumétrico. Ahí podrías checar lo que vimos a continuación. Siempre les digo que antes de cambiar el cableado, hagan un cableado con un tubo de PVC o de fierro, de galvanizado por fuera, y si les da el mismo resultado por fuera y por dentro, obviamente es el cable de comunicación.
Ese es uno de los puntos importantes. Cuando el dispensario trabaja adecuadamente en modo manual, hace sus cortes, sus ventas, respeta la programación, el flujo bajo y todo lo que ya sabemos, realmente aquí el problema, Suriel, es que tienes un problema entre el enlace de comunicación, la interfaz y lo que cae el volumétrico. Pregunta, Suriel, ¿cómo lo has solucionado o cómo te lo han solucionado los proveedores de control volumétrico? Ok, dice el proveedor lo saca de la base de datos, me imagino que vuelve a correr un programa y te vuelve a rastrear esa venta. ¿Algo así lo hace? ¿Es correcto o tengo algún error? Dime. Sí, justamente eso es lo que les digo. A veces el problema va a pasar. Ok, José Luis me menciona otro muy bueno. Terminamos en el caso. Suriel, en el caso tuyo ahí tienes que checar el cableado, si es en uno o es en varios dispensarios que se pierde. Prueba cambiando si tienes canales vacíos, si es que utilizas este tipo de interfaz que es canal por dispensario. Prueba saltándote a otro canal. Los canales también a veces se dañan y no le afecta porque es una configuración interna donde tú le diste una dirección a cada lado de mangueras y de pistolas. Generalmente no afecta, puedes platicarlo con tu control volumétrico y si no, definitivamente probar el cableado. ¿Tienen aquí alguna falla? Y sí, para ahorrarte esto, recuerda que aquí, Suri, entra una situación muy importante. En la configuración de controles volumétricos que va desde tu dispensario, control y ahorita los archivos del SAT y la CRE, puedes tener una discrepancia. Mucho ojo y es muy importante, pero lo que está haciendo el proveedor es correcto. Sacarlo desde la base de datos y asignarle un número que me imagino en el consecutivo, te lo va y te lo respalda para que ya no tengas ese problema. Muchas gracias, Uriel. José Luis Jacobo me dice, se reinicia solo un dispensario y ya no deja despachar. José Luis, ¿marca algún error o qué es lo que llega a presentarse en estos errores? ¿Me puedes apoyar, por favor? Y gracias por participar. Mientras José Luis me contesta, Suriel me pregunta, en cuanto a eso, ahora que lo mencionas, ¿cuáles consideras tú que son los mejores controles volumétricos? Híjole, es una buena pregunta. Yo he trabajado con 4 o 5, o sea, he trabajado de que los he visto funcionar. Trabajo con 2 actualmente que son de gran respaldo y te lo puedo decir así, los controles volumétricos son muy generales. Yo, en mi opinión, y no le hago comercial a nadie, me gusta mucho Gaslight, me gusta EGAS, me gusta Control Gas y Sysgas, es un proveedor. Hay muchos otros que no he visto que hay muchos por diferentes zonas en el norte en esto. Yo te hablo mucho de la zona centro, que te puedo decir, bueno, no tan centro, desde Villahermosa hasta por ahí de Querétaro, Aguascalientes, que es una de las zonas donde yo más trabajo, pero el que se me hace más estable de estos y por lo menos no tan fastidioso es Gaslight. Lo siento que la comunicación es más ágil, pero todos, Uriel, van a depender de algo, de un buen cableado, de una buena comunicación. Tienes un equipo en Gilbarco muy robusto que realmente, si no me lo han preguntado, pero obviamente por algo me certifiqué en la marca, es mi preferido. Por muchas situaciones, desde años llevo trabajando con estos equipos, casi más de 15 años, y la verdad son bien nobles y son los que menos problemas te dan cuando corriges este tipo de situaciones. He visto Gilbarco con buena comunicación y con equipos de volumétricos súper básicos y súper económicos en costo, en beneficio y en características, y la verdad han trabajado correctamente. He visto trabajar equipos muy robustos, he visto una estación que estaba ubicada antes, eran 12 dispensarios, y realmente funcionaban sin problema alguno. Pero en particular, mi opinión es esa. José Luis, sí, normalmente son algunas letras en el dispensario, pero como es muy rápido, no sé exactamente lo que dice. Ok,
Ahí, José Luis, una de las acciones, puedes revisar tus bitácoras. Cuando desde el momento que el dispensario te detecta o te marca algún mensaje, algún error o algún código, eso ya se registró en las bitácoras. Pregunta, José Luis, ¿le han preguntado al técnico qué error marca, qué código o qué es lo que está pasando? Esa sería mi primera pregunta. Y segunda, después de que se reinicia solo, ¿qué es lo que hace? Simplemente se traba y cómo lo corriges. Porque errores hay miles, pero muchos tienen que ver con las situaciones de enlace. Por eso quiero tocar algunos, porque algunos de ustedes que están el día de hoy pueden tener errores similares a lo que yo bien les decía. Aquí si el error es la falla en el cableado, en la comunicación, pueden hacerlo más lento, lo pueden hacer más ágil, lo pueden hacer pésimo. La velocidad del internet o el acceso al internet ahora también afecta. Sí, esos son algunos de los puntos mientras me contesta José Luis. Vamos a ir avanzando, pero básicamente es lo que vamos a ir poniendo aquí. Espero tu mensaje, José Luis, en el chat, por favor, si tienes la opinión completa, para que yo lo pueda ir revisando y lo vamos viendo. Cuando yo mantengo el enlace correctamente, me va a arrojar este tipo de situaciones. Para esto quiero la bitácora. Para eso quiero que ustedes estén al día con lo que necesitan. Este es un ejemplo de una bitácora. Normalmente se les llama pesos y medidas, hasta aquí, WIM, ¿sí? La conocemos así. Esto también saca un registro de todos los eventos que van registrando. ¿Sí los ven? Lleva un consecutivo 978 hasta el 1000, ¿sí? Lado B, todas las bombas. Lado A, donde se registra la fecha, la hora, minutos y segundos donde sucede, el problema, lo que tenemos y la información. Aquí, por ejemplo, digo, el meter, que son los medidores del lado 6 o que está ubicado en el lado 6, está siendo calibrado, ¿sí? Me dice que el factor al que queda es al 274. Si normalmente ven, dice, en el cambio fue cambiado en este mismo, ¿sí? Y cambió a 275. ¿Ven estos números que dicen 274 y 275? Vamos a ir viendo para qué los sirven. Recuérdenlos, ahí lo tienen en su manual. Este 274 y 275 habla de los pulsos que se van a estar generando en los dispensarios, el famoso sonido que escuchamos al momento que vamos teniendo en este punto. Ricardo de la Torre comenta, puede ser desde una fase sobrecargada, un opresor de picos dañado, un variante de voltaje, humedad, hasta el teclado húmedo, lo que puede provocar. Es cierto, Ricardo, hay miles de cosas, el cableado, fallas, electricidad, tormentas eléctricas. Hay equipos que todavía no tienen ni siquiera protección en los equipos y llegan a corregir este tipo de situaciones. Por eso les comentaba yo, y completando lo que dice Ricardo, una buena inspección eléctrica, un buen mantenimiento, hablarle a su proveedor si él va a estar al tanto de estas situaciones, hablarle a un experto para que pueda corregir este tipo de situaciones. Exactamente, eso puede hacer mucha diferencia en los servicios y en los trabajos. José Luis termina contestándome, con el técnico no lo he checado y para volver a funcionar tengo que apagarlo un momento y reiniciarlo. Sí, realmente lo que haces es resetear lo que tenga el error, la basura que está generando el problema y sacarlo adelante. Es importante que lo cheques para que no vaya a tener algún error, que se vaya a dañar alguna tarjeta y esto nos te llegue a ocasionar una falla mayor en este tipo de situaciones. A lo que sea más importante y sobre todo que sea un mantenimiento preventivo a estas situaciones. Este tipo de bitácoras electrónicas que se tienen en la estación, esta es parte de las bitácoras que se extraen. Aquí más o menos, por ejemplo, vamos a ver la fila que marca como 992 y aquí nos habla precisamente de los accesos del switch. Si yo muevo el switch, si están calibrando. Precisamente estas situaciones es de una programación. Aquí vamos a ver registrados los eventos. Vamos a poder observar datos exactos, medidores, fechas, ajustes realizados, así como aperturas, cierres, movimientos que se van reflejando. Por eso les decía, cuando ven este tipo de situaciones, van a reemplazarlos adecuadamente.
hacen que todo funcione de una forma que sea acorde para las estaciones de servicio. Una vez que yo voy corrigiendo este tipo de situaciones donde vamos a registrar cada uno de los eventos de una forma correcta. Recuerden que todo debe de quedar respaldado en una forma oportuna, de una forma correcta y de una forma que realmente les sirva a ustedes para respaldarlo en la bitácora para Profeco. De ahí también en este mismo se van a registrar modificaciones. Si yo entré, o obviamente el técnico va a entrar en modo de programación, si se movieron los switch, que en el caso de calibración, si se va a hacer un ajuste hacia ponerlo a ceros, se debe de corregir en ese aspecto y nos va a dar la certeza de que lo que tenemos estamos haciendo adecuadamente. Este es otro extracto que saqué de esta misma bitácora de pesos y medidas. Ahí, por ejemplo, dice door open y ahí marca las actualizaciones, acceso en modo de mover el switch de calibración, si se cerró la puerta, ahora el medidor de calibración con su factor de ajuste 275, 274, todos y cada uno. Cuando tengo algún problema con las puertas, puede marcar door closet o door open, como lo está haciendo en el 460 y 461. A veces eso pasa mucho cuando las puertas ya están vencidas, cuando las puertas están caídas. Muchos gente le ha tocado que cuando va a Profeco tiene esos errores. Hay veces que los sensores, como les decía, se vuelven tan susceptibles con los cambios de energía que nunca falta alguien que se acerque a una puerta y se recargó, nada más por estar platicando con el despachador, por estar platicando con la persona, con el supervisor. Mucha gente que llega a las estaciones se sigue bajando a cargar, o perdón, mientras cargan o a servirse combustible, y lo correcto para eso están los despachadores. Entonces, esos llegan a ser factores que si yo me estoy recargando, que si yo me estoy colgando de la puerta, que si se está acondicionando de una forma correcta durante el cierre o la apertura de la misma, pueda llegar a afectar. Obviamente todo esto se va a estar registrando y se va a tener que obtener todo y anotarlo pertinentemente. Si tengo muchos registros en milisegundos, es imposible. Obviamente es algún sensor que está muy cerca y se nada más con el toque se escucha el pitido o realmente no sirve. Mucha gente cuando sabe que tienen las puertas colgadas o ya están vencidas, les desconectan los sensores. Digo, ahí el riesgo lo van a tomar ustedes hacia dónde lo van a dirigir. Lo importante, acuérdense, es que todo debe estar bien empalmadito, bien respaldado y que todas las actividades que yo haga van a estar en funcionalidad de lo que vamos a hacer. Una vez que yo tengo todos estos datos y ya los metí también en mi bitácora de eventos que tengo en la estación, yo puedo estar tranquilo que lo estoy haciendo correctamente. Aquí, por ejemplo, era lo que les decía, cuando yo estoy generando cambios de precios, estas situaciones se presentan igual numerados, con fechas, me marca los precios que se están integrando, el valor que le estoy dando, ahí me dice el nivel, el grado, los cambios que se van haciendo en el caso de estos tipos de situaciones y de versiones. Esto es lo que se va almacenando continuamente. Aquí, si ustedes lo checan, yo desde cuando tengo cambios de precios, es desde el mes de julio. Yo tengo cambios de precios desde el mes de julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre. Esto debe de coincidir con lo que yo tengo en mi bitácora, ¿sí? Una vez que yo tengo empalmado aparte de mi bitácora, lo voy a estar revisando. Para cuestiones de CRE, ustedes deben estar registrando cada cuánto hacen los cambios en sus bitácoras, perdón, en sus dispensarios y en sus equipos y registrarlo en las bitácoras. Si yo no tengo, por ejemplo, este tipo de información, esta bitácora donde me dice el cambio de precio por lado, los nuevos precios, la fecha y la hora, ¿creen ustedes que les pueda servir? ¿Sí o no? Ricardo me dice que sí. Muchas gracias, Ricardo. Israel también me dice que sí. Es correcto, claro que sí. Héctor me dice que sí.
Si yo no tengo este tipo de información o lo borro, ¿lo puedo volver a obtener si hago una actualización? Ya dijimos, ¿sí? Ángel, Ashley, Alma, Abraham, Suriel, Joel. Si yo borro esta información, ¿puedo obtenerla de algún otro lado si no tengo respaldos y si no tengo nada? ¿Qué dijimos que pasa si yo actualizo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Me están anotando las cosas importantes. Ustedes deben ser los responsables en la estación. Y si tienen a alguien en la estación con la capacidad, saber si es válido capacitarlo y certificarlo o no. Claro que sí, como dice Ricardo, Israel y Héctor, sí, de aquí me sirve. Exacto, Ricardo tiene la respuesta, respaldar antes de actualizar. Si yo no respaldo y la autoridad se pone insistente o pesada, entre comillas, a que quiere la información, yo no la voy a poder aparecer. Exacto, Alma me contesta, primero necesito hacer un respaldo. ¿Alguien le ha pasado o les dijo el técnico, sabes qué? No puedo leer la información de este dispensario? ¿Alguien le ha pasado? A mí sí, y voy a decir lo que me pasó. ¿Alguien más le ha pasado durante las actualizaciones que no pudieran leer la información de un dispensario? Ricardo dice, a mí por daño de cable, efectivamente. A mí me pasó por dos, uno por daño de cable y una de plano la tarjeta ya no daba ni para atrás ni para adelante. Es una estación que está ubicada por las zonas de Las Choapas, por Aguadulce, Veracruz. El dispensario literal se ciclaba y nada más, ahora sí que nada más vendía porque tenía mucha suerte y yo creo que el dueño. Hagan de cuenta que nada más vendía, se perdían transacciones, como decía Suriel, se recuperaban entrando a la base de datos y de ahí en fuera el dispensario ni para atrás ni para adelante. Se bloqueaba, se bloqueaba, se bloqueaba y no daba. En otro caso fue el daño del cable de lectura y efectivamente eso llega a ser algo bueno, y me llega a detectar que realmente estamos haciendo un trabajo adecuado. Cuando ustedes me mencionan cuáles son los errores y cómo lo han resuelto, no me quiere decir que no siempre no tengan errores, sino que los están resolviendo de forma adecuada. No tengan miedo en opinar, no tengan miedo en preguntar. Créanme que todos estamos aquí por la misma situación. Quieren tener un buen funcionamiento de los equipos Gilbarco y sobre todo sacarle el mayor provecho y el menor trabajo que yo pueda hacer a mano o a lápiz de estas situaciones. Cuando yo resuelvo este tipo de situaciones, yo estoy del otro lado, porque entonces si no a quien se le va a hacer la carga de trabajo es a mí. Y una vez que yo tengo este tipo de situación controlada, lo vamos a hacer de esta forma. De aquí, uno de los puntos más importantes, yo por ejemplo, los archivos que yo dejo son estos cuatro. El primero que es la configuración, perdón, pesos y medidas, donde viene toda la información de calibración, de la información que tienen ustedes pertinentes, de cuándo fue la última calibración, si hay algunos problemas que hice two-wire connection hacia la conexión del control volumétrico, si hay problemas eléctricos, básicamente podemos verlo aquí. El segundo archivo que se llama config es donde viene toda la configuración que se le ingresó al dispensario, todos los códigos de función que tienen programados para cada uno de ellos y cómo van relacionados. El número 3, los medidores. Ahí es donde va la información de los pulsos, cómo quedaron programados, cómo van, cuál fue el valor realmente que se quedó, si está dentro del rango permitido, que lo vamos a ver más adelante. Y el último y uno de los más importantes, como todos, el de versiones, cuál es la versión que tengo autorizada. Bueno, más que tengo autorizada, que tengo ahora en mi equipo, cuáles son las versiones de los nodos de puerta y cuáles son los que se quedan. Esto es para la antigua, o sea, el respaldo, y para los nuevos. Estos cuatro archivos se sugieren. Hay más archivos, el M5 también se puede leer, nada más que tarda mucho. Estos cuatro archivos se sugieren dejar al momento de descargar bitácoras. A veces nada más les dejan versiones y pesos y medidas o medidores
y pesos y medidas. Eso ya lo van a ver ustedes conforme lo vayan obteniendo. Lo deben de dejar sugerentemente en una memoria USB para poder cotejarlo con las bitácoras que se tienen en papel en la estación, así como los documentos que comprueben todos y cada uno de los eventos que se realicen. Ya dijimos, escalamientos, actualizaciones, ajustes de calibración, cambios de partes, se tienen que respaldar con hojas de servicio y los papeles del técnico. También nos va a ayudar a reconocer errores en las partes eléctricas, variaciones de voltaje, errores de enlace u otro tipo de comunicación. El dispensario es muy noble y contesta a través de errores porque su comunicación es muy básica, pero esto es indispensable que ustedes lo tengan en la estación para poder hacer un enlace correcto y seguro. La idea principal de esto es que ustedes puedan corregir cada uno de los pormenores que se tengan en este tipo de situaciones, ¿ok? Eso nos da la garantía de que ustedes tienen el respaldo, tienen la información. Esta es la información que me dejan de respaldo, tengo los últimos 12 meses y si me llega la autoridad a partir de ahora para el arranque siguiente, yo no voy a tener ningún problema, no me van a cerrar, no me van a clausurar, no me van a sancionar y no se inmoviliza ninguna posición de carga. Esto me ayuda a darle respaldo. Gilbarco me arroja los datos y yo lo obtengo de una forma correcta. ¿Ok? Después, las funciones que tienen cada quien que hacer para que no haya ningún problema. Primero, dentro de la programación de dispensarios hay códigos de actividades en cada función. Hay funciones que realiza la unidad de calibración y su función principal es hacer el ajuste a cero, poner este tipo de sellos en los equipos, obviamente, donde garantiza que todos los ajustes los va a respaldar en un acta. A ustedes les toca comprobar que el sello no se mueva o el plomo no se mueva. Ahora son los plomos nada más que se están manejando. Llevan un número consecutivo y con ese vamos a trabajar. Perdón. Todo el resto de las funciones, que son las programaciones para técnicos certificados, se amparan reconfiguraciones al estar autorizados para estas actividades. Me ha tocado dos casos. Uno, la UBA modificó la hora y fecha de los equipos y dos, modificó el flujo lento. No es que no sepan, porque muchos de ellos sí saben y han aprendido la configuración o conocen técnicos que les han dicho, oye, ¿cómo puedo configurar? No es demasiado complicado cuando ya conocen el funcionamiento de cómo calibrar, pero no son actividades que tienen autorizadas. Una unidad de verificación, su única tarea es calibrar y un técnico certificado puede hacer, reconfigurar, actualizar, reprogramar, ajustar funciones y tienen códigos. Hay funciones que necesitan volar el sello para mover el switch, hay funciones que no. Según el dato que se necesite, es como lo van a hacer. Mucho ojo en este aspecto. ¿Por qué? Porque sí quedan, ya vieron el respaldo de cuando mueven el switch, sí queda el respaldo de la información cuando ajustan y modifican y sobre todo, acuérdense que hay un archivo que almacena toda la información, que es el de configuración. En este archivo lo seccioné porque van por funciones, aquí van las funciones que se van haciendo, ¿sí? Establece los lados, las caras, los dispensarios, la posición, si es un error, si son precios, si es redondeo. Este es un extracto nada más. La UBA respalda sus actividades de calibración con un acta de verificación y los técnicos certificados Gilbarco con hojas de servicio y con obviamente sus documentos donde amparan todas las actividades. Si hay actividades en el tiempo de que es la calibración y no tengo una hoja de un técnico certificado, la autoridad si revisa porque ya lo empieza a hacer más a detalle, ahí es donde les va a pegar. Recuerden lo que les dije, ya hay nuevas modificaciones y actualizaciones en las autorizaciones de la DGN y la CENAM para controles volumétricos y la NOM 005 y 185. No se les olvide porque son puntos muy valiosos y muy importantes. Si ustedes dejan atrás este tipo de recomendaciones, ahí es donde pueden caer en una situación
donde se les vuelva más complicado y sobre todo se salga del panorama estas situaciones. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Me están entendiendo? ¿Es mucha información? ¿No me están entendiendo? ¿Algo que quieran opinar, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Israel me dice que todo bien. Sí, vamos a seguir, Israel, nada más es el siguiente corte. Ya tengo 12:58. Erasmo me dice, excelente, todo bien. Me gusta estarles preguntando.